Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Yo soy Miguel Ángel Quijandría Tupapi. Tengo secundaria completa y soy varón, pues, ¿Cuántos años tiene? 65 años. Bien, empecemos con las preguntas. Como pregunta número 1 tenemos la siguiente. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, el problema fue bien grave. El desempleo, la escasez, la sobreproducción, la devaluación, la inflación, el endeudamiento y los daños al medio ambiente. Muy bien. Como pregunta número 2 tenemos, ¿qué medidas se emplearon para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, en esa parte hubo muchos problemas y se implementó el programa de focalización de gasto social básico. Por otro lado, el programa de mejora de los gastos sociales y se orientaron principalmente hacia el desarrollo de las propuestas para la lucha contra el hambre y la miseria que existía en esos tiempos. Bien, como pregunta número 3 tenemos, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, en la violencia y conflictos internos, discriminación y exclusión, en resumen, este gobierno estuvo marcado por problemas económicos, políticos, sociales, autoritarismo, violaciones de los derechos humanos, violaciones de los derechos fundamentales que dejaron un legado complejo en la historia del Perú. Bien, como pregunta número 4 tenemos la siguiente. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, en esos tiempos se emplearon tres tácticas importantes. Una, se hizo el grupo Colina, se llevaron al grupo, más importante fue cuando se ha llevado a la selva y allá no se destruyó, ¿no? Porque en el fondo nunca en la vida se hubo tanto como lo decía. El problema del problema del fujimorismo fue creado por ellos mismos y ellos hacían creer a la gente que eran senderistas de alta calaña. Pero no en la vida, en el último han terminado. En los costos sociales se implementaron medidas de ajustes de programa, corrupción y desvío de fondos públicos y sobornos, actos de corrupción negativa en la economía, de desigualdad social. Muchos peruanos no se beneficiaron de la reforma del Estado y siguió viviendo en la pobreza. Muy bien. Como pregunta número 5 tenemos la siguiente. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Fue el peor error de este partido por la esterilización forzada, que 272.028 personas fueron esterilizadas. Y ese es lo que marcó, ¿no? Todo el mundo critica, hay pro y contra, pero en la política era reducir la pobreza, ¿no?
pero fue criminal, ¿no? Y eso no le encantaba a toda la gente, ¿no? Muy bien. Como pregunta número 6 tenemos la siguiente. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, se cerraron muchos canales de televisión, la prensa hablada y escrita. Y hubo una ley de telecomunicaciones central, de publicaciones del Estado, utilizaciones y leyes restrictivas, leyes que restringieron la libertad de prensa, como la ley de telecomunicaciones o la ley de las radios. Muy bien. Y por último tenemos la siguiente pregunta, ¿no? Que es la pregunta número 7. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La corrupción generalizada, y fue triste, ¿no? El tráfico ilícito de armas, soborno de parlamentarios para ganar las elecciones. Y qué pena, ¿no? Ese fue el peor partido de toda esta historia, el más corrupto. Wow, muchas gracias, señor Miguel, por participar en esta entrevista.